Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les presentaremos un trabajo práctico, el cual va a consistir en las comparaciones de los distintos tipos de paradigma para finalmente poder relacionarlo con el que trabajamos nosotros en estas clases, que es el paradigma orientado a objetos. El grupo va a estar formado por Elisa Medina, Cristian Orefice, Diego Guzmán y Rodrigo Raffo. Podrán observar que la carátula consiste básicamente en algunas imágenes, como el visual, que es la herramienta que utilizamos en el paradigma orientado a objetos, bueno, y otras imágenes como el Java, ya que se utilizaría, por ejemplo, en lo que es programación funcional. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que se suele comenzar siempre, que son las definiciones. Bien, las definiciones respecto a la programación funcional es básicamente un tipo de programación donde tiene un paradigma en el cual los programas se construyen mediante la aplicación y composición de funciones matemáticas sumamente puras. También se va a centrar en el uso de funciones y evitar el cambio de estado, cambiar el estado, ¿no? Y los datos son mutables. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, donde podemos encontrar la programación funcional, pero esta vez enfocándonos en lo que son los principios básicos de ella. Las funciones, que es una de sus elementos, tienen esta característica. Una función pura es aquella cuyo resultado depende únicamente de sus argumentos de entrada y no tiene efectos secundarios. Bien, otro de los principios sería la inmutabilidad, donde los datos no cambian una vez que se han creado. En lugar de modificar los datos, ¿no?, existentes, se van a crear nuevos datos. Las funciones de orden superior, ¿sí?, son funciones que pueden tomar otras funciones como argumentos, ¿sí?, un concepto que hemos escuchado anteriormente, y o devolver también funciones como resultados, ¿no? Bueno, la evaluación es perezosa. Las expresiones no se evalúan hasta que su valor es necesario, lo que permite básicamente la creación de estructuras de datos infinitas y se mejora de esta manera el rendimiento. La composición de las funciones puede estar básicamente conformada por dos o más funciones para producir, por ejemplo, una nueva. Bueno, algunas de las características, ¿sí?, que tiene este tipo de programación pueden ser las siguientes. Lo que es la declaración, o sea, la declaratividad, básicamente se enfoca en que se debe hacer, pero no en cómo hacerlo. Básicamente no se enfoca en cómo. Se enfoca en qué. Bien, la transparencia referencial es básicamente una expresión donde puede ser reemplazada por su valor sin cambiar el comportamiento del programa, no lo cambia el programa en sí. Y la última, que podríamos pensar como una de las características más distintivas de este tipo de programación, es el menor propensión a los errores. Al evitar básicamente el estado mutable que hemos mencionado anteriormente, se reduce la complejidad y los errores relacionados con el manejo del estado. Bien, ahora los dejo con mi compañero, que va a continuar con el siguiente paradigma.
La programación lógica, por definición, es un paradigma de la programación en el cual los programas se hacen y expresan por medio de relaciones lógicas, con lo cual la computación realiza búsqueda de soluciones que satisfagan estas relaciones. Este paradigma se componen de ciertos principios básicos como el estar compuesto de hechos y reglas o las consultas, las cuales se usan para recuperar información usando los hechos y reglas ya existentes. Así también posee métodos y procesos como la unificación y resolución para poder alcanzar el objetivo de información deseado. La programación lógica posee características que distinguen como el centrarse en el qué de algo en lugar del cómo para buscar soluciones. Las consultas tienen múltiples soluciones, lo cual permite tener múltiples estados posibles de estos. Además tienen procesos como el backtracking, el cual permite el retroceso con tal de encontrar todas las soluciones posibles de una consulta. Ejemplos del lenguaje que se hace en este paradigma son Prolog y Datalog. Bien, ahora respecto a algunas ventajas y desventajas que podríamos decir, pero respecto a este paradigma ¿sí? que he mencionado en la definición, ¿sí? Respecto a la programación funcional. Presenta ciertas ventajas como la inmutabilidad, donde las variables no cambian su valor una vez que ya están asignadas, lo que se facilita el razonamiento sobre el código. Las funciones como ciudadanos de primera clase. Las funciones pueden ser pesadas como argumentos, retornadas y asignadas a variables. Otra de las ventajas es que no tiene sin efectos secundarios, o sea, ayuda a evitar los errores difíciles de detectar. Paralelismo, la inmutabilidad, facilita la escritura de programas concurrentes y paralelos. Y la última, prueba y depuración. Las funciones puras son más fáciles de probar y depurar debido a la ausencia de efectos secundarios. Bueno, este tipo de programación presenta algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, donde si hablamos de aprendizaje, que es una de las características que podrían interesarnos, la curva de aprendizaje puede ser difícil de aprender, ¿no? Y entender para quienes vienen de paradigmas imperativos u orientados a objetos, que es justamente el que pertenecemos nosotros, ¿no? O la mayoría de nosotros. Rendimiento. La inmutabilidad y las operaciones con funciones puras pueden resultar en un mayor consumo de memoria y menor rendimiento en ciertos casos. Y el último, que básicamente es la popularidad, menos popular. Hay menos herramientas, bibliotecas y recursos comparado con la programación orientada a objetos al cual solemos trabajar. Les dejo ahora con la siguiente ventaja y desventajas del otro paradigma. La lógica demuestra mucha expresividad y una resolución automática de los problemas debido a su conjunto de reglas y hechos. A su vez, este paradigma prueba ser de gran utilidad en sistemas expertos como la inteligencia artificial. Aún así, esto tiene sus desventajas. En ciertos casos, es preferible usar otro paradigma si el problema a resolver tiene un gran número de soluciones. Es dificultosa la escalación de este paradigma en aplicaciones complejas y grandes. También posee una gran curva de aprendizaje, la cual dificulta su uso al que no esté familiarizado con este y sus conceptos. Hola, a continuación, teniendo en cuenta la información aportada por mis compañeros, podríamos decir, en otras palabras y resumidamente, que la programación funcional está centrada en funciones puras y en la composición de funciones, siendo esta declarativa y evita el estado mutable, lo que reduce errores. Bueno, por otro lado, la función lógica se basa en la representación del conocimiento mediante reglas y hechos. En este enfoque, los programas se constituyen describiendo relaciones lógicas entre distintos elementos. Ahora, realizando una comparación distintiva, la programación funcional tiene un foco en funciones. Principalmente se trabaja con funciones y sus composiciones. La inmutabilidad no se permite
cambios en los datos. La recursión prefiere el uso de estos en lugar de bucles. Programación lógica. Tiene un foco en relaciones y reglas lógicas. Declaración de hechos y reglas. Los programas se construyen declarando hechos y reglas que describen el problema. Resolución de consultas. Los problemas se resuelven haciendo consultas usando backtrack y unificación. Entonces podríamos decir que ambos paradigmas ofrecen distintos enfoques para la resolución de problemas, pero desde perspectivas diferentes. Utiliza acá, bueno, sería la modularización, como dice acá, que serían las clases, que en las clases nosotros lo que podemos poner son propiedades y funciones, ¿no? Son los atributos y los métodos, con lo que son las características de cada clase. Bueno, como les dije, la programación de objetos, se va por modularización, que nos ayuda a hacer más ordenado nuestro código, más legible, más fácil si hay un error, de encontrarlo, que es por clase, ¿no? Y como dijimos, cada clase tiene atributos, ¿no? y métodos, ¿no? Los atributos, por ejemplo, de un coche que pueden tener color, que pueden tener su precio, pueden tener mucho más características de un coche, ¿no? La longitud, un precio y sus métodos, que son el método de la acción que puede hacer ese objeto, ¿no? Arrancar, frenar, no sé, muchas cosas más. Pero la programación de objetos también se basa en cuatro columnas, o como lo podemos llamar, 4 pilares que es fundamental en la programación orientada a objetos, que muchos ya sabemos, que la herencia, encapsulamiento, abstracción y polimorfismo, que son características que se detallan acá en lo que están viendo, y lo vamos a ir, si lo pueden llegar a ver, pero vamos a ir nombrándolo de a uno y ver cómo lo podemos entender. Como por ejemplo tenemos encapsulamiento, abstracción, herencia, polimorfismo. Muchos por ahí quizás ponemos abstraernos también primeramente de lo que vamos a usar, por ejemplo, del coche, de su característica primero, de cómo abstraernos de eso, ponerle el color, como dijimos, el precio, la longitud, que serían sus atributos, y luego el método, que sería de arrancar, de frenar, quizás también un método que tiene el auto es también el ruido que hace la bocina, encendido o apagado. Cuando utilizamos lo que es la parte de encapsulamiento, en nuestras clases le ponemos a nuestros atributos y métodos, que todas las clases lo tienen, pero hay cosas que no podemos hacer público, entonces le ponemos en privado. No todos pueden tener, para que no todos tengan acceso a esa información o esos atributos del exterior. Entonces lo ponemos en privado, no todo en público, y eso que
esos datos, esos atributos, se le encapsula y se le pone en modo en privado, ¿no? Para que no todos tengan acceso a esos atributos o métodos. Bueno, que a eso se lo llama encapsulamiento. Luego tenemos la herencia, que bueno, si seguimos el mismo objeto que es el coche, tenemos el mismo coche con los mismos atributos y métodos, pero para no estar haciendo todo de nuevo, podemos hacer que coche coche 2 y coche 3 hereden todo de coche 1 y se le cambiarían solamente quizás algunas cosas de color o otras cosas. Se cambiarían algunas medidas de sus ruedas o modelo o de marca. Se podrían cambiar algunas cosas más de lo que es el coche 1. O sea, coche 2 y 3 heredarían todo de coche 1. Esa es la forma de la herencia con la que se trabaja. En sí, la primera clase, coche 1, sería, bueno, ya saben que está la clase padre, que sería el coche 1, y después sería la clase hija o hijo, de que heredan de la clase padre, que sería el coche, ¿no? El coche 1, que es donde empezamos, dándole los primeros atributos y métodos. De ahí, bueno, el coche 1 y 2, que serán los hijos del primer coche, ¿verdad? Heredarían todo del primer coche, que es el padre. Esa es una forma una breve explicación de lo que es la herencia. Luego la herencia seguiremos con el polimorfismo. Si bien muchos ya saben que el polimorfismo sería el mismo coche, que se puede utilizar de varias formas, ¿no? En este caso el polimorfismo, bueno, puede tener el mismo método en otros lados. Por ejemplo, el coche 1, 2 y 3, los dos aceleran de 0 a 100. Pero también en lo que es el método de acelerar se podría cambiar, ¿no? El coche 1 se podría acelerar de 0 a 100 en menos segundos que los otros coches, ¿no? Pero la aceleración es en los tres coches. Eso es lo que quiero decir, que ese es el polimorfismo. Tienen la misma acción en los tres coches, ¿no? Pero puede cambiar su forma de acelerar, su tiempo en acelerar, ¿no? Acelerar más rápido. Que el coche 1 puede acelerar más rápido que los otros dos, ¿no? En menos tiempo. Pero bueno, el polimorfismo es el mismo método en los tres coches. Cambiaría su tiempo de aceleración, ¿no? En distintos tiempos, menor o mayor tiempo. Eso sería lo que es el polimorfismo, ¿no? Y bueno, acá por último tienen un cuadro donde se hacen las comparativas, ¿no? Que si vieron lo que es la programación lógica y luego la funcional, luego la funcional y después la programación orientada a objetos, a simple vista de lo que están viendo, bueno, se los puedo resumir. Bueno, la lógica viene de lo que es, si muchos ya escucharon, lo que es la tarjeta Fortran, que se usaban, que eso fue lo primero que se usó, de la tarjeta de Turing. Y luego la funcional, que fue lo de Charge, ¿no? Otro matemático que utilizó
algunas cosas de Turing. Y bueno, después ya vino lo que es la programación orientada a objetos. Pero bueno, pueden seguir investigando, pero a rangos de historia empezaría por lo que es la lógica de Fortran, la funcional por Church, y bueno, después vino la programación orientada a objetos. Así que bueno, hasta acá llegaría esta explicación y bueno, hay que seguir investigando. Espero haber sido un poco claro pero bueno, para la próxima se seguirá investigando un poco mejor.